Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Che Analista y Ramírez Vázquez. Estudio en la UNASH, en la Universidad Autónoma Nacional de Chiapas. Actualmente estudio la carrera en licenciatura en física. Voy en primer semestre. Esta es una actividad que dejó el profesor de lógica en conjuntos para hacer una demostración de un teorema. Yo escogí el teorema del principio del buen orden. Y tendremos que hacer una demostración de tal. Dice, el principio del buen orden. Este dicta: sea un conjunto no vacío, de tal manera que S es un subconjunto de los naturales, entonces S tiene un elemento mínimo, es decir, que existe una M en S, tal que M va a ser siempre menor que una S, para todo S que está contenido en S, en S mayor más que nada. Nota, el valor que se le da a M siempre va a ser chico que S, siempre va a ser chico, o sea, más chico o igual que. Ok, entonces se pasa a una demostración. Se considera S un subconjunto de los naturales. Este tiene una única regla, que es que no sea vacío. Entonces S no va a ser vacío, es diferente de vacío. Mostremos que S tiene un elemento mínimo, entonces S tenga un elemento mínimo. Para probar esta proposición se prueba con contradicción. Suponemos que S no tuviese un elemento mínimo. Entonces se prueba que si N es un natural, entonces está contenido en S complementos. Entonces, como la N, que es natural, está contenido en S complemento, y como para todo natural, tal que los naturales están contenidos en ese complemento, pero si los naturales están en el complemento, entonces S no tiene elementos. Y si S no tiene elementos, está en el vacío. Es un poquito más teórico más que nada, pero pues ya te están diciendo que lo tengo que demostrar por contradicción. Y por contradicción creo que se entiende mucho mejor. Entonces, como sabemos que los naturales están en ese complemento y siendo un número n natural, entonces están en ese complemento. Y como todos los naturales están en ese complemento, entonces S es vacío. Es algo muy fácil de aprender y entender más que nada. La proposición dice que no fuese vacío, entonces se contradice. Aquí es un pequeño apoyo más que nada. Les explicaré. Si ese complemento están del 1 al 2 al 3 hasta el infinito de números naturales, entonces ese complemento son los naturales. Y si S tiene vacío, entonces es vacío, porque sabemos que en el complemento van a estar todos los naturales. Entonces, como no están los naturales, como están los naturales en ese complemento, entonces en ese no va a haber ningún elemento, entonces va a tener elemento vacío. Con esta sencilla demostración se logra comprender mi contradicción. Ahora, otros pequeños ejemplos. Definamos un conjunto en los naturales. O sea, para B, definimos un conjunto B, que B valga n cuadrada más 5, de tal que n pertenezca a los naturales y n sea mayor a 2. Como pertenece a los naturales, entonces agarremos el número más cercano, el número mínimo, que sería el 3. Y 3 si está contenido en los naturales, y 3 es mayor que 2. Entonces 3 elevado al cuadrado más 5, elevamos el 3, me da 9, 3 por 3 9, más 5 me da 14. Ok, aquí sí tiene un elemento mínimo. ¿Por qué? Porque sabemos que están los naturales, y los naturales son del 1, son enteros positivos. Bueno, no enteros positivos, porque no contienen 0. Pero tienen un elemento mínimo, que es el 3. Ok, probando este n cuadrada más 5, podemos deducir que también está en el 4, que daría 21, porque 4 por 4 da 16, 16 más 5, 21. Este está contenido en B, digo, es un elemento de B. El 5 por 5, 5 elevado al cuadrado, 25 más 5 da 30, y este es un elemento de B. Pertenece a B, perdón.
El, el 6, llevamos el 4, el 5, sigue el 6. El 6 elevado al cuadrado da 36 más 5, es 41. Este está contenido en B. Bueno, pertenece a B. Tiene un elemento mínimo. Definamos ahorita al conjunto de los reales. Ok. Si C es igual a n cuadrada, tal que las x pertenecen a los reales. Ok. Y tengo el teorema de que, bueno, tengo la extensión de que x sea mayor a 3, pero están los reales. Pero me está diciendo que sean reales positivos. Ok. Un real positivo, el más cercano a 3, por este lado saqué el 7 medios, que es mayor a 3, y 7 medios está contenido en los reales, pertenece a los reales. Entonces, 7 medios elevado al cuadrado da 49 cuartos, que esto es igual a 12.25, que S pertenece a C. Pero, ok, no importa qué tan cerca estemos de S3, este nunca tendrá un elemento mínimo. ¿Por qué? Porque aún nos acerquemos tanto a ese elemento 3, van a haber infinitos números. No hay un equilibrio más que nada. ¿Por qué? No estamos haciendo el principio del buen orden. Ok. Ok, una de las formas de las proposiciones, para mostrar proposiciones de los naturales, es con inducción matemática. Este se procede a demostrar mediante inducción matemática. Este es otro ejemplo. Definimos el conjunto. Ok, antes que todo, vamos a recordar los pasos que son inducción matemática. Siempre tenemos que definir un conjunto. Anteriormente tomamos un conjunto S mayúscula, pero pues como ya utilizamos S arriba, vamos a utilizar el número T. Bueno, la letra T. 2. Paso 2, que 1 pertenezca a ese conjunto. El paso 3 es mostrar que es inductivo con n más 1. Y 4, hacer que pertenezca a los números naturales. Tengo definido mi conjunto. T, que n pertenece a los números naturales, tal que n pertenece a S subconjuntos. Digo subconjunto de C. Entonces, se procede a demostrar que 1 está en T. Queremos ver que 1 pertenece a S subconjuntos. Entonces, notemos que el elemento 1 es el más pequeño de todos los naturales. Ese es mi mínimo. El mínimo de todos los naturales va a ser el 1, porque es el primer entero positivo de los naturales. Es el primer número, perdón. Y si S tiene un elemento mínimo por su posición, entonces 1 no pertenece a S. Pero entonces 1 pertenece a ese complemento. Ok. Ahora, si suponemos que n está en T, esto implica que los dos anteriores ya estaban. Entonces, si 1 pertenece a S, entonces 1 pertenece a ese complemento. Y si 2 pertenece a S, entonces 2 pertenece a ese complemento. Ok, ya vimos que los pasos anteriores eran de que perteneciera a 1 y que se mostrara que fuera inductivo con n más 1. Entonces, si n más 1 está contenido en S complementos, pertenece a S complementos, entonces también n más 1 pertenece a T. ¿Por qué? Porque dijimos que si los naturales están contenidos en ese complemento, entonces están contenidos en T, prácticamente lo que tengo acá. Ok, entonces como es una contradicción, se supone que S solo tiene un elemento mínimo, lo que acabamos de ver hasta la parte de arriba. Por lo tanto, S tiene un elemento mínimo. Esa es mi definición. Otro gran apoyo que les voy a dar es, por lo tanto, si S tiene un elemento mínimo, con los naturales
dice, el principio del buen orden dice que si los signos naturales comienzan en 1, porque este es mi mínimo, pero si le resto a los naturales el elemento mínimo, entonces comienza en 2 y sigue siendo inductivo. Si los números naturales les quito el elemento 1 y 2, comienza en 3. Si los naturales les quito el 1, 2 y 3, entonces comienza a partir del 4 y sigue siendo inductivo. Pero ahora con los reales positivos. Sea un real positivo mayor a 0. Aquí no hay problema, porque pues sigue siendo un real. Ok, si un real mayor o igual que 0 le resto el elemento 0, entonces va a quererse acercar tanto a ese 0 que nunca lo va a poder tocar. Es como una intersección. Si el punto me está diciendo que no puedo tocar ese número, entonces me tengo que acercar lo más cercano posible. Y esto va a ser un número infinito, bueno, va a ser infinitos números, infinitos ceros acercándose al 0. Por lo tanto, concluyo que ES tiene un elemento mínimo. Pero recordemos que los reales no tienen buen orden porque no tienen un elemento mínimo. Creo que esto queda muy claro porque pues los reales nunca van a ser un buen orden y más los naturales siempre van a tener un buen orden. Siempre tengan en claro eso. No es tan difícil de aprender. Yo lo logré entender a la primera y pues esto conlleva de que para hacer siempre las demostraciones siempre vas a usar números naturales para el buen orden. Siempre hay que recordar eso. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Bueno, todo del video para la explicación del teorema. Así que me despido con un cordial saludo y gracias por el video.